Ahora tengo el honor de presentar al doctor Joaquín Ruiz de México. El doctor Joaquín es médico consultor en aprotecnología y certificado ante la American Academy of Fertility Care Professionals, Academia Americana de Profesionales de Fertility Care. Él es graduado en medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en ginecología por el Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenido. Hola Pili y hola a todos. Bienvenidos a esta primer jornada internacional que para todos nosotros es un sueño hecho realidad. Eh, ya no sé a qué cámara le tengo que apuntar porque tengo aquí dos cámaras viéndome, pero si no se escucha me dicen y veo qué hago porque estábamos haciendo algunos ajustes con el audio y pues esperando que se escuche bien. Entonces, pues un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, estar aquí pues compartiendo con gente de 28 países. Sé que tenemos muchísimas personas inscritas. Ayer me comentaban que había ya más de 1,000 personas registradas, entonces pues por las distintas plataformas que se están conectando a través de Instagram, de Facebook, a través de esta aplicación o esta StreamYard y seguramente que pues muy contento de que esto pues se quede grabado también para las personas que van a poder tener acceso posteriormente. Entonces, pues a mí me toca hablar un poco sobre un tema que vemos constantemente, no sé cómo poner la presentación, ahí estamos. Un tema que vemos constantemente en la consulta, en el día a día, en la vida, y es el tema de la endometriosis y su relación con la infertilidad. Y voy a tratar de hacer un enfoque desde la NAPRO, desde lo que hacemos cotidianamente, y voy a tratar de hacer una explicación de por qué afecta la endometriosis a la infertilidad, cómo es que la diagnosticamos, cómo es que la vemos, qué cara tiene y cómo es que le podemos dar nosotros un enfoque de tratamiento, un enfoque terapéutico multidisciplinario, multifactorial a esta enfermedad que es tan relevante y tan apremiante. Yo creo que si a mí me preguntaran cuál es entre todas la enfermedad que más frecuente vemos, pues yo diría sin duda que es la endometriosis. La endometriosis afectando a mujeres con problemas reproductivos, afectando a mujeres en edad reproductiva, es una enfermedad bien importante que afecta a muchísimas mujeres. Y pues de suma relevancia, yo pienso que sin quitarle el mérito a otras enfermedades que ahí están, pero sin duda que la endometriosis y el ovario poliquístico son dos de las piedras angulares o de las causas principales de problemas reproductivos metabólicos en las mujeres hoy en día. Entonces, pues ya me presenté, aquí están mis datos, soy Joaquín Ruiz, soy ginecólogo, soy consultor médico para planificación familiar natural, en el Fertility Care, pues apoyo a varios centros y apoyamos a pacientes de pues muchas partes del mundo. Yo estoy aquí localizado en Puebla, en la clínica NAPRO, comparto este sueño y esta realidad con un par de amigos, con el doctor Víctor Topete, con el doctor Miguel Ángel Domínguez, que pues también les envían muchos saludos y están muy atentos a todo lo que está sucediendo en esta gran jornada, pues todos muy ilusionados de poder compartir y de poder aprender mucho en estos días. Soy cirujano, también laparoscopista y en cirugía robótica. La endometriosis, ya hablando en carnita de qué es la endometriosis, cómo funciona, pues es una enfermedad en donde el tejido endometrial, o sea, el tejido que debería de estar adentro del útero, que es ese tejido que crece, madura y si no hay un embarazo, se marchita, se desprende y sale a través de la menstruación, está localizado fuera del útero.
en cualquier otra localización. Cuando ese tejido se encuentra fuera del útero, fuera de su lugar, entonces a ese tejido le llamaremos endometriosis. Puede estar localizado en la pared del útero, hacia adentro de la pared, y eso le llamaremos adenomiosis. Y puede estar también localizado en la pared pélvica, alrededor de los ovarios, alrededor de las trompas, sobre los órganos pélvicos, como puede ser el intestino, la vejiga, el recto, o incluso se puede encontrar a distancia, como ya ustedes sabrán, pues hay reportes en donde se ha encontrado endometriosis en los pulmones, en el diafragma, en el cerebro y en otras localizaciones distantes a la pelvis. Por eso es una enfermedad que ha causado muchísima curiosidad y ha sido objeto de muchos estudios. Hoy por hoy es la enfermedad de la que más se habla y se escribe en medicina. Si uno quisiera revisar toda la información que se escribe de ginecología en el mundo, el tema que más papers genera, el tema que más investigación está generando a su alrededor es la endometriosis. Y no es precisamente porque sea una enfermedad plenamente comprendida, sino todo lo contrario, porque es una enfermedad altamente incomprendida. Nos ha costado trabajo desde hace 100 años que los médicos, incluso más, ya veremos un poco de la historia, pero desde hace 150 años que los médicos han estado en la búsqueda de entender mejor por qué sucede la endometriosis, por qué este tejido se sale de donde tiene que estar y crece fuera del lugar. ¿Y qué es lo que hace cuando crece fuera del lugar? Es una enfermedad que tiene mucho impacto. Su prevalencia, o sea, cuántas mujeres sufren de endometriosis en el mundo, es un número que cuesta muchísimo trabajo de definir. Ustedes sabrán que la estadística es una ciencia que a veces nos ayuda a entender las cosas, pero a veces nos ayuda para decir justamente lo que queremos y a veces no nos ayuda. Con los mismos datos, ahora que pasamos por una época dura en la medicina y todos fuimos un poco testigos de la epidemiología, la estadística en la medicina, pues vimos cómo con los mismos números y con la misma realidad había interpretaciones tan diversas. Había gente que decía, estamos domando la pandemia, mientras otros estaban diciendo, nos está consumiendo esta pandemia exactamente con los mismos datos. Entonces, los datos en relación a cuántas mujeres padecen de endometriosis en el mundo han sido difíciles de registrar, difíciles de considerar cuántas mujeres en el mundo tienen endometriosis. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico de la endometriosis es plenamente un diagnóstico que se logra a través de la laparoscopía o de la visualización directa de las lesiones y no se puede excluir mediante otros medios de diagnóstico. Entonces, podemos saber que una mujer tiene endometriosis si aparece en su ultrasonido, si aparece en su resonancia magnética, pero no podemos decir que no la tiene si esta no aparece. Entonces, eso nos ha complicado. Se estima que a nivel mundial hay aproximadamente un 10% de las mujeres que padecen endometriosis. Se calcula que tan solo en los Estados Unidos tenemos 9 millones de mujeres que sufren de endometriosis. Pero si nosotros vamos acortando los grupos o vamos agrupando a las mujeres, vamos a encontrar diferentes estadísticas muy importantes. Vamos a encontrar que aproximadamente el 80% de las mujeres que presentan dolor pélvico importante durante sus menstruaciones van a tener endometriosis. Si estas mujeres son adolescentes y están comenzando a menstruar, tienen entre 15 y 25 años de edad y tienen dolor pélvico importante durante sus menstruaciones, van a tener en el 80% de los casos endometriosis. Si nosotros agrupamos a las mujeres con infertilidad, que han tenido dificultad para lograr el embarazo en el último año y que se han tratado todas las demás causas, es decir, no tiene un problema ovulatorio, no tiene un problema anatómico importante como un mioma grande, un pólipo, no tiene otro origen de la infertilidad o los otros orígenes están tratados, hasta el 95% de estas mujeres tienen endometriosis. Sé que en la medicina no se vale hablar de la propia estadística y no se vale hablar de la propia casuística. Este es
el nivel más bajo de evidencia científica, pero es lo que tenemos en la mano y podemos decir nosotros que con el protocolo que nosotros llevamos en la clínica NAPRO, en donde nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de las causas posibles de infertilidad en una pareja y damos tratamiento, ofrecemos tratamiento médico a todas las pacientes que tienen una condición médica, es decir, que no ovulan, que tienen hipotiroidismo, que tienen hiperprolactinemia, que tienen algún problema metabólico y de resistencia a la insulina, y corregimos toda la parte metabólica, y aún así no hay embarazo, y no se ha demostrado otra patología importante como miomas, quistes, el 99% tienen endometriosis. Entonces, resulta que la endometriosis y la estadística de la endometriosis depende del grupo de pacientes al que nosotros estemos observando. Sabemos que las mujeres, si nosotros solamente agrupamos a mujeres con infertilidad, en los Estados Unidos reportan que hasta un 24% de las mujeres que tienen infertilidad tienen endometriosis, pero sabemos que es una subdiagnóstico de la endometriosis, porque muchas veces se pasa por alto, no se entiende, no se le da la importancia que tiene, se piensa que se puede tratar por encima de las causas y que se puede lograr un embarazo aún a pesar de la endometriosis, se desestima la endometriosis y no se considera en este número. Pero en los grupos de pacientes que nosotros hemos evaluado, en los grupos de pacientes que ha evaluado el doctor Hirsch en Omaha, y estoy casi seguro que en los grupos de pacientes que ven todos mis compañeros en Latinoamérica, pues han podido observar que una causa importante de la infertilidad es la endometriosis. Entonces, ¿cómo impacta esto en la vida de las mujeres? Pues esto impacta en la vida de las mujeres de tres formas muy importantes. El impacto de la endometriosis tiene tres, digámoslo así, eslabones o tres partes en donde va a estar impactando la endometriosis. Dolor, infertilidad y la formación de unos quistes que se llaman endometriomas que pueden comprometer la integridad de ese ovario, que puede causar que esta mujer un día presente una ruptura de este quiste sin darse cuenta y presente un dolor muy importante, es decir, sin haberse dado cuenta antes, presente un dolor muy importante, tenga que acudir a urgencias, llegue por un quiste roto y resulte que al momento de hacer la laparotomía o la laparoscopía detectan que ese quiste que se rompió fue por endometriosis. Entonces, estos tres impactos son muy importantes y voy a tratar de ir abundando sobre ellos, pero sobre todo en el tema de la infertilidad. Vale mucho la pena antes de entrar a meternos ya más a la carnita de cómo impacta la infertilidad en la endometriosis, entender profundamente cómo es que hemos llegado a saber o a entender la endometriosis. Y les decía yo hace rato que la endometriosis ha sido estudiada desde hace más de 150 años. Los primeros reportes oficiales que se tienen son los reportes de Meyer, en donde habla de una causa de la endometriosis como la metaplasia celómica. Él decía, el epitelio que está en el peritoneo se transforma en endometrio debido a ciertas señalizaciones celulares. Algo le cae encima, algo sucede en la sangre de esta mujer que ese peritoneo se modifica y se convierte en endometriosis. Cambia, metaplasia significa un cambio de células, deja de ser peritoneo, se convierte en endometrio fuera de lugar. Y esta teoría pues, tiene muchísima aceptación y tiene algunas cosas que no entendemos. O sea, ¿por qué, por ejemplo, sucede que el epitelio que más comúnmente cambia es el epitelio cercano al útero? Y no hay otros epitelios mesoteliales que no cambian y que están en otras áreas del mundo, de la geografía o de la anatomía de la mujer. También esto nos apoya a entender por qué puede haber presencia de endometriosis muy lejana al útero. O sea, por un lado nos preguntamos por qué la mayoría sucede cerca del útero si hay muchos otros epitelios que podrían transformarse y esto que está sucediendo en la sangre de la mujer o en su interior está causando la endometriosis, ¿por qué no lo causa en otros lados? Pero sí lo causa cerca del útero, pero también nos explica los casos de endometriosis en mujeres que no tienen útero o en mujeres que no que encontramos la endometriosis fuera. Samson, que fue otro de los iniciales en investigar la endometriosis o en hablar, digamos, ya profesionalmente de la endometriosis,
que curiosamente reportan las historias que tanto Meyer como Samson se hacían como un toma y daca o unos dimes y diretes a través de revistas de divulgación científica y a través de otros mensajes, burlándose el uno del otro de sus propias teorías, porque cada uno tenía su teoría. Samson decía, no, la endometriosis sucede porque hay menstruación que sale por las trompas, o sea, que regresa, en vez de salir hacia abajo, sale por las trompas, cae en el peritoneo, y al caer en el peritoneo, se siembra en el peritoneo. Y estas son las dos grandes teorías que han estado siempre contrapunteándose una con la otra. Hay otras tres teorías que están aquí, que es la diseminación linfática y hematógena, que nos ayuda a entender que por qué o cómo es que cambia o cómo es que la endometriosis puede viajar de un lugar a otro, y entonces se cree que no es que caiga encima por la menstruación, no es que se convierta, sino que viajó a través de los vasos linfáticos y a través de los vasos venosos de un lugar a otro. También sabemos que hay una teoría que nos habla de toda una alteración inmunológica e inflamación crónica con cambios importantes en toda la producción de sustancias inflamatorias como las citoquinas, como los factores de necrosis tumoral, como los factores de crecimiento endotelial, muchas alteraciones que están sucediendo química y molecularmente alrededor del útero, que sucede, que cambian o que permiten que cambie las características del endometrio. Y finalmente, la más reciente también es la teoría genética y epigenética, o sea, donde dice, oye, hay una causa genética, seguramente hay por ahí algunos genes alterados, porque encontramos que hay familias en donde hay mayor prevalencia de la endometriosis, y entre hermanas tenemos una correlación muy importante. Se calcula que si una hermana tiene endometriosis, la otra hermana tiene un 30% de probabilidades de tener endometriosis, y lo mismo de madre a hija. Entonces vemos madres que tuvieron endometriosis, hijas que tuvieron endometriosis, hermanas que tienen endometriosis, y asumimos que hay un tema de herencia. Sin embargo, no hay un tema de herencia clásicamente mendeliano. Esto quiere decir, no se transmite como otras enfermedades hereditarias, en donde un porcentaje de los hijos y a través de uno de los genes no se ha logrado determinar, y se cree que esto es justamente porque hay la epigenética. O sea, hay gente que puede tener el gen alterado, pero que no se expone, digámoslo así, en el mundo a cosas que le favorezcan la aparición de esta enfermedad, y entonces no la tiene, y otras que sí la tienen, ¿no? Entonces, que el comportamiento o el contacto con el medio ambiente hace que una mujer pueda o no tener endometriosis. Lo cierto es que todas estas teorías tienen parte de importancia y parte de relevancia. Ninguna tiene el 100% de los casos explicables por sí misma, y lo que hoy estamos intentando es una teoría que le llamamos integrativa, es decir, consideramos que son las 5 cosas que están pasando, y que estas 5 cosas que están sucediendo en simultáneo están causando la endometriosis. Pero es bien importante, o estoy tratando de hacer hincapié en la relevancia de entender por qué sucede la endometriosis, porque todo este contexto de si llegó por las trompas, si llegó por la vía hematógena, si llegó por una metaplasia celómica, nos explica mucho de por qué causa infertilidad. Aquí tenemos una línea del tiempo muy sencilla, que solo quiero decir que miren, desde 1860 que esto se está estudiando, donde se describe por primera vez la presencia de tejido endometrial fuera del útero. De ahí, pues, von Rokitansky realizó algunos estudios histológicos corroborando que lo que estaba afuera del útero era endometrio, con todas sus características, que tenía tejido estromal y glandular, y que tenía todas las características de un endometrio. Luego, pues, Samson vendrá con su teoría, vendrá la metaplasia celómica, pero importantemente, aquí hay dos hitos importantes en la historia de la endometriosis, y es que en los 80s empezamos a tener la paroscopía. Y la posibilidad de visualizar adentro de la cavidad pélvica fue lo que nos permitió identificar con claridad qué era la endometriosis, por qué afectaba y cómo afectaba a la fertilidad y a estas mujeres en su estilo de vida y en su dolor. Entonces, en 1980, a través de la paroscopía, se hizo práctico y fácil poder ver. Este fue un hito importantísimo. Esto marcó el cambio. Imagínense ustedes que antes de la laparoscopía, para poder visualizar las
lesiones de endometriosis, tenían que abrir a las pacientes en una cirugía muy cruenta, con mucha sangre, en donde además había mucha contaminación y había una visualización muy lejana de las lesiones. O sea, cuando uno abre a una paciente y quiere ver desde aquí arriba hasta la pelvis, cuesta muchísimo trabajo. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes de endometriosis a través de la paroscopía y vamos a ver cómo hay lesiones muy pequeñas que solo son visibles gracias a que tenemos una cámara que podemos acercar y que podemos llevar hasta donde está ese tejido y ver con claridad y hacer acercamientos. Tenemos hoy, y imagínense de 1980 para acá, todo lo que ha evolucionado la tecnología para poder ver con mucho mejores cámaras, con mucho mejores pantallas, con mucho mejores instrumentos que hoy nos permiten ver la endometriosis con mucha claridad. Por eso, hoy tenemos mucho diagnóstico. A mí me preguntan constantemente, oye, Joaquín, ¿hay más endometriosis hoy que antes? Y la respuesta es que probablemente no, probablemente sea la misma, probablemente sigamos hablando de la misma prevalencia, sin embargo, hoy hay mejor capacidad diagnóstica. Hoy la podemos ver. Y al poderla ver, la podemos diagnosticar. Y en 2024, el año pasado, se publicó un mapa celular detallado del endometrio y esto marcó un hito muy importante. No se trata el día de hoy de hacer una exéresis de la ciencia y meternos aquí a entender el mapa molecular del endometrio, pero importante reconocer o entender que en el año pasado se entendió con el grupo más grande en la historia de muestras de endometrio de muchísimas mujeres en diferentes momentos de sus ciclos menstruales que pudo ser evaluado para ver qué características, qué células, cuántas células de estas, cuántas de estas otras, si hay macrófagos, si no hay macrófagos, si hay y cómo se comporta el endometrio. Y entonces se separó a un grupo de mujeres que tenían endometriosis y se comparó el endometrio de mujeres con endometriosis y el endometrio de mujeres sin endometriosis. El endometrio de adentro, el endometrio bueno, y notamos, o se notó en este estudio, que había diferencias en el endometrio de mujeres que padecían endometriosis significativas con el endometrio de mujeres que no padecían endometriosis. Con lo cual estamos entendiendo por qué una de las causas de por qué una mujer con endometriosis, a pesar de que su anatomía no esté tan distorsionada, a pesar de que las lesiones pudieran aparentemente ser pequeñas, a pesar de que en teoría no se ve, podríamos nosotros decir que es una endometriosis clasificación leve o moderada, ¿por qué afecta? Porque está afectando al endometrio y ahí en el endometrio es donde se va a llevar a cabo la implantación. Y estamos teniendo muchas fallas en la implantación. Esta es una de las razones por qué incluso a pesar de tratamientos con reproducción asistida, en donde el embrión está aquí afuera, está sano, está perfecto, incluso fue creado, por así decirlo, con óvulos y espermatozoides que no son ni siquiera de esa mujer, y ya está perfecto, ya está en condiciones, se transfiere. ¿Y por qué estamos viendo fallas en la implantación, transferencias no exitosas? Tiene mucho que ver con los hallazgos que encontraron en este estudio, donde se ve que hay diferencias significativas. Acá hay una referencia del estudio que le han llamado el Google Maps del endometrio, y sin hacer mucho hincapié, porque además no se ve mucho, pero quiero señalarles que en esta imagen muestran las diferentes poblaciones celulares en el endometrio de mujeres sanas y de mujeres con endometriosis, y cómo hay ciertos grupos celulares que no sé si ustedes ven mi flechita, pero si no, estoy apuntando a la parte de arriba de la primera esquina de la gráfica, en donde se ven varias rayitas y se ven estos puntitos, en donde con azul están los puntitos de mujeres con endometriosis, con rojo están los puntitos de mujeres control sanas, y vemos que hay poblaciones celulares distintas. Justo en la imagen de abajo, donde se ven circulitos de diferentes colores, se marcan de tamaño y de intensidad de acuerdo a la expresión que las células endometriales pudieran tener de ciertas receptores celulares o la expresión de moléculas que se fueron creadas adentro de esta célula. Y vemos que la expresión de estos marcadores es diferente en las células endometriales de mujeres con endometriosis y de mujeres sin endometriosis, en donde las mujeres con endometriosis van a tener marcadores más elevados de inflamación. Van a tener grupos celulares. Aquí en la imagen de arriba amarilla se ve
con estas lentes amarillas se ve algunas de estas sustancias que se manifiestan. Entonces, vale mucho la pena que le den un vistazo. Este estudio está gratuito, aquí lo pueden encontrar, está en esta revista Nature Genetics, está en muchísimas, ya le han dado, la han republicado en la gran mayoría de los grupos de ginecología laparoscópica, etcétera, y es multireferenciada. Es un estudio reciente, pero multireferenciado. ¿Por qué causa dolor la endometriosis? Pues la endometriosis causa dolor por todas estas razones, porque hay un montón de factores de crecimiento tisular, porque hay un montón de interleucinas, porque hay un montón de macrófagos, linfocitos B activándose, que causan inflamación, irritación del peritoneo, y esa irritación del peritoneo puede causar irritación de los nervios pélvicos y causar dolores, y dolores que pueden ser incapacitantes. Incluso hay mujeres que sufren a través de tener este dolor, pues sufren mucho, porque imaginémonos esta mujer que tiene que faltar a la escuela 2 veces, 2 días cada mes, o que tiene que faltar al trabajo 2 días cada mes. Yo he tenido pacientes en todos los grupos de edad. Tengo muy presente una paciente pequeña de 16 años de edad, que desde los 9 años empezó a menstruar, y la trajeron conmigo a los 11 años, porque tenía ya muchísimo dolor desde los 9 años. Y la sospecha era, pues esta niña no aguanta, es que empezó muy chiquita, la maestra decía es una exagerada, la mamá decía es una exagerada, el papá estaba preocupado, pensando mi hija no aguanta el dolor, ella misma decía es que yo no aguanto el dolor, yo no tengo un grande dolor, es que me desmayo cada vez que me baja. Total que la estuvimos manejando con analgésicos y con medicamentos y con progesterona y tratamiento médico muchos años, y esto se volvía cada vez más recurrente y un problema más serio desde el punto de vista social. Ya tenía problemas en la escuela porque había faltado a sus exámenes, porque había faltado a sus clases, y decidimos hacer una resonancia magnética y encontramos que tenía endometriosis profunda en el tabique rectovaginal, que tenía endometriosis profunda en los ligamentos uterosacros, en los ligamentos redondos, y pudimos operar la endometriosis a los 16 años de edad. Caso igual de 19, caso igual de 30, caso igual de 39 años, mujeres que han sufrido no solamente el dolor, sino la incomprensión de su dolor. No saben de dónde viene, ellas mismas creen que están exagerando, los que están alrededor creen que están exagerando, sus compañeros de trabajo ya les reclaman, oye, no manches, faltas todo el tiempo, y entonces se vuelve un problema muy relevante para las mujeres que sufren dolor y que sufren dolor importante en cada una de sus menstruaciones. ¿Por qué causa infertilidad? Bueno, pues principalmente por tres razones principales que vamos a abundar un poquito más en estas. La primera razón es una razón de disfunción inmunológica e inflamación crónica. El endotelio de pacientes donde hay endometriosis, donde hay células endometriales en el epitelio, aquí lo vemos en la imagen de esta arriba, va a producir un aumento significativo de células B, de linfocitos B, que estos linfocitos B van a activar a los macrófagos, y estos linfocitos B van a producir una gran cantidad de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos generalmente están destinados a la transferrina, haciendo que en el líquido peritoneal haya altas concentraciones de transferrina, que son consideradas estas ROS, o estas sustancias liberadoras de oxígeno, que pueden ser muy inflamatorias y afectar muchísimo toda esta parte, digamos, de el ambiente molecular o el ambiente celular. Entonces, tenemos la activación de linfocitos B, la producción de anticuerpos. Esta producción de anticuerpos activa, y los linfocitos B activan a los macrófagos. Los macrófagos van a producir toda esta serie de sustancias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B, la interleucina 6, la interleucina 8, que va a haber un aumento significativo en el líquido peritoneal de mujeres con endometriosis de estas, lo cual va a hacer que aumente la proliferación de estas células y permita su supervivencia, y además van a ser factores angiogénicos. Esto quiere decir, son factores que van a producir que haya formación de nuevos vasos en la parte de aquí abajo, vasos que generalmente son de nueva formación y de formación deficiente, se hacen tan rápido y se tienen que hacer tan rápido que no se logran hacer tan adecuadamente, y son vasos con un epitelio
muy dañado o sensible, que además está sufriendo y está mandando señales. Esto genera también sensibilizar las fibras nerviosas, como les decía hace rato, generar mucho dolor y la aparición de esta famosa palabrita de los ROS o sustancias liberadoras de oxígeno y todos estos radicales libres y el estrés oxidativo que se va a estar dando acá. Imaginémonos nosotros que en este ambiente de estrés oxidativo están viviendo las trompas, los ovarios y los ovocitos cuando salen del ovario, pues van a caer en esta gran guerra. Yo hace rato le platicaba a una paciente la historia para mí la ovulación en la endometriosis es como el video de la canción de Mi Sarajevo, perdonen mi edad, me estoy autogoleando, pero de Cranberries tenía un video musical en los años 90 cuando yo estaba más metido en esos rollos musicaloides, y me acuerdo ese video que era un niño que estaba en medio de la guerra y que quería mandar un mensaje de paz o un mensaje de ayuda a su familia, y pone el mensajito en una paloma y sale corriendo en medio de una ciudad en guerra, ¿no? Donde estaban soldados, tanques, trincheras, había construcciones derrumbadas, había bombazos por acá y el niño va esquivando balas y esquivando baches y hoyos y escondiéndose detrás de costales de arena y pasa por detrás de unos soldados y pasa deja pasar un tanque y luego pasa él y casi lo atropellan. Finalmente intenta llegar a la azotea de un edificio para lanzar su mensaje. Así me imagino yo al lobocito tratando de liberarse espacio en este espacio lleno, yo le llamo una zona de guerra. Por si esto fuera poco, cuando además se causa la presencia de un endometrioma, vamos a encontrar que este endometrioma hace todo eso mismo y más, pero adentro del ovario. Vamos a encontrar que ese endometrioma va a estar, pues sí, afectando considerablemente la función del ovario. Y en la parte de hasta abajo tenemos una imagen que ejemplifica cómo todas estas alteraciones inmunológicas y la presencia de todas estas citoquinas e alteraciones celulares de la inmunidad, la presencia de los natural killer, una presencia, digamos, aumentada de natural killer, aumentada de macrófagos, aumentada de interleucina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, donde tendremos muchos factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento relacionados con la insulina alterados, en donde vamos a tener una alteración de las células endometriales. Como ya les había dicho, también en mujeres con endometriosis, gracias al mapa que habíamos hablado hace rato, detectamos que la realidad del endometrio de mujeres con endometriosis, ya del endometrio real, del endometrio que sí debería estar en su lugar, es un endometrio que está muy afectado y que está muy limitado para su receptividad. Va a ser un endometrio agreste, en donde cuando llegue el ovocito y se quiere implantar el blastocisto, no va a encontrar las condiciones adecuadas. Y de esta forma causa infertilidad. Ya decíamos que había angiogénesis aberrante, donde hay sobreexcrecimiento de factores de crecimiento, ya hablamos de los factores de crecimiento endotelial, donde aumentan la función de estas factores de crecimiento de tejido y factor de crecimiento asociado a las plaquetas, que puede aumentar la formación de adherencias y esto genera la producción de mucha fibrosis en el lugar donde está o donde estuvo la endometriosis, y esta fibrosis lo que va a ocasionar es una cicatrización anormal del lugar donde estuvo la endometriosis, causando cicatrices adentro del útero, adentro de la pelvis, alrededor del útero. Yo le explico a veces a las pacientes que una pelvis con endometriosis es como la mano o el brazo de una persona quemada, donde de repente pues hay cicatrización aberrante y esta cicatrización aberrante modifica la anatomía, contrae las trompas, retrae el útero hacia atrás, causa mucho, dicen los gringos, scar tissue, es la forma en la que para mí es más fácil de decir esta palabra, causa todas estas como alteraciones anatómicas importantes que pueden ser, en el último de los casos, también causa de infertilidad. Antes pensábamos que era la principal, que la endometriosis causaba infertilidad porque hacía tanta aberración anatómica que torcía las trompas, que las volteaba, que encontraba los ovarios contra el útero. Sí es real, pero antes de eso ya está causando infertilidad por la sola presencia, como ya se los
he estado explicando. Ya decíamos que hay interferencia con la calidad de los ovocitos, la calidad de los ovocitos de estos ovarios que están ahí suspendidos en este ambiente tan agreste del que ya platicamos, pues son ese niño con esa paloma que está tratando de lanzar su mensaje de esperanza a través de pues literal, zona de guerra. Entonces, ya no me entretengo tanto en explicar la fisiopatología de cómo es que causa esto, pero sí es importante reconocer que la endometriosis va a causar impacto a la fertilidad porque altera el estado molecular y la inflamación crónica en la pelvis va a afectar tanto a los órganos pélvicos, en particular a las trompas, los ovarios y a las células que están ahí como los ovocitos. Y cuando suban los espermatozoides, también va a afectar a los espermatozoides. Y si se llega a formar un embrión, también va a afectar al embrión. Porque una vez que sale la paloma, también puede ser que pasando por la ciudad, cruce por donde hay fuego y esa paloma no alcance a llegar con su mensaje, por más que el niño haya llegado, haya subido, etcétera, pueden matar a la paloma. ¿Cómo diagnosticamos la endometriosis? Ya me voy un poco más rápido porque ya veo que el tiempo nos empieza a premiar, pero el diagnóstico de la endometriosis, hoy por hoy tenemos excelentes capacidades de hacer diagnóstico tanto por ultrasonido como por resonancia magnética. Es bien importante que en el centro donde estén ustedes trabajando o a donde hagan referencia de pacientes para diagnóstico de endometriosis, se basen en la metodología ENCIAN para el diagnóstico. Esta metodología es como un mapeo de la endometriosis y nos va a tratar de dar una referencia de cómo está la endometriosis. La Asociación Americana, la Asociación Americana de Cirugía Ginecológica Laparoscópica insiste y hay toda una clasificación y incluso está muy sencillo de que ustedes puedan en su propio celular o en el iPad o en la computadora descargar la aplicación de la AAGL, donde está el artículo donde dice cómo se tiene que hacer el diagnóstico por imagen, por ultrasonido, por resonancia magnética o por visualización quirúrgica, y cómo es que eso tiene una relevancia en lo demás. Y uno puede ir poniendo los hallazgos que va viendo, tanto en el ultrasonido como en la resonancia o en la cirugía, y podemos hacer, nosotros actualmente lo que estamos haciendo es tener una imagen creada por la misma aplicación de cómo se vería la pelvis de acuerdo a lo que dicen los estudios que tiene, y luego cómo se vio la pelvis cuando entramos a una cirugía laparoscópica y estamos haciendo una comparación pues literalmente evaluando sin hacerlo por una competencia malsana, pero sí evaluando quién es quién en el diagnóstico, es decir, a qué centros nosotros de imagen podemos referir a las pacientes y nos van a devolver un estudio que coincida con lo que en realidad tiene la paciente. Porque mandamos a la paciente a hacerse una resonancia magnética, se gasta una cantidad importante de dinero, es un estudio caro, y regresa con un reporte de 7 renglones en donde dice útero de morfología normal, endometrio normal, 2 ovarios, están localizados cada uno de su lado, y el intestino no sé qué, y por ahí dice, hay una vértebra que está ahí como que tiene una hernia vertebral. Y dices, eso no me ayudó en nada. Se gastó mucho dinero esta mujer y no vemos que haya en realidad endometriosis. Y sin embargo, mandamos a otros centros y nos mandan un reporte de 4 páginas compartimentalizado, donde dicen compartimiento anterior, se ve así, compartimento medio, compartimento posterior, sitios de endometriosis profunda, hacen un análisis profundo de cómo están los ligamentos del útero, cómo está la parte posterior del útero, cómo está el tabique rectovaginal, cómo está la relación del ovario, si el ovario está libre, si el ovario está adherido, si el ovario está muy adherido, si tiene la precisión del endometrioma, qué características tiene, y nos hacen el favor de reportarlo de esta manera. No es el motivo de esta plática, pero importante ver que esta clasificación ENCIAN, como hay varias clasificaciones que han tratado de decir cuál es la gravedad de la endometriosis, aunque sabemos que la endometriosis no tiene una gravedad relacionada con su apariencia, es decir, puede ser una endometriosis leve
que cause mucho dolor y que cause infertilidad, y podemos tener endometriosis profunda, muy seria, que no causa dolor. Entonces, no está relacionada una cosa con la otra, pero esta forma ya nos mapea si la endometriosis es poquita, es leve, es moderada, es mucha, si hay en el ovario, si el ovario está completamente tomado, si los ligamentos del ovario están tomados o no están tomados. Nos vamos a los planos profundos para ver el tabique rectovaginal, para ver los ligamentos alrededor del útero, si están tomados o no están tomados, si hay la presencia de endometriosis o si hay la presencia de endometriosis a nivel intestinal y qué características puede tener esa endometriosis, tanto en el intestino como en la vejiga, como en el recto o en el uretero. Y entonces nos va a dar una estadificación preoperatoria y un mapa quirúrgico muy, muy bueno. Hay lugares muy buenos en México, por lo menos, y sé que en Latinoamérica hay muchísimos lugares en donde ya están haciendo mapeo ultrasonográfico por endometriosis, abaratando los costos. Hay gente que se ha certificado, hay manera de que los radiólogos, si ustedes conocen a algún radiólogo y les interesa que cerca de ustedes haya alguien, motívenlo a certificarse en este mapeo ultrasonográfico por endometriosis. Se hace relativamente sencillo, y también mapeo por resonancia magnética para endometriosis. Entonces, este mapeo nos ayuda muchísimo de manera preoperatoria. Y el diagnóstico final, yo aquí pongo dos consideraciones. El diagnóstico de la endometriosis es un diagnóstico clínico. Se tiene que sospechar. Ojo, si tiene cara de pato, si tiene pico de pato, si tiene plumas de pato y hace cuac, cuac, es pato. O sea, si tiene dolor, si le ha costado trabajo embarazarse, si hemos tratado otras causas de infertilidad o no hay otras causas de infertilidad, es endometriosis. No le piensen, no le den vueltas. Si tiene cualquiera de estas características, es endometriosis. El diagnóstico final se hace visualizando las lesiones. Hoy tenemos tecnología de muy alta vanguardia disponible para nosotros, con muy buenos laparoscopios y con robots quirúrgicos que nos permiten ver a muy buena zoom, a una muy buena apreciación de cómo está la pelvis para poder entender la endometriosis. Vean esta pelvis, la foto del medio o las dos fotos del medio. Si nosotros fuéramos poco observadores, pensaríamos que es una pelvis normal, el ovario está suspendido, los ligamentos están bien, el útero está de buen tamaño, pero si acercamos más, vemos la imagen que está hasta la izquierda, vemos cómo sí se ve, hay unas costras de endometriosis que están literalmente molestando. Aquí en la imagen de hasta la derecha vemos que estamos haciendo tracción de la lesión para poderla evidenciar mejor y poder notar que no es una cicatriz, que es una lesión por endometriosis importante. Vean estas lesiones, una vez que estas mismas imágenes, una vez que quitamos la endometriosis, vean la profundidad que pueden tener estas lesiones, en donde quitamos el peritoneo y llegamos prácticamente hasta el fondo del retroperitoneo, a esta zona, pues que quirúrgicamente es, a veces hasta da miedito entrar a estos lugares, es quirúrgicamente complejo, donde nosotros quitamos el peritoneo y rascamos o vamos en la búsqueda de los focos endometriósicos que pueden estar muy profundos. Entonces, a veces ver esta imagen donde estamos viendo la imagen del centro o la tercera imagen de izquierda a derecha, y pareciera que es un puntito negro nada más, con otro puntito negro arriba de los ligamentos uterosacros, y vean pues el nivel de profundidad. Es la segunda imagen que corresponde a esa paciente. Vean la profundidad donde estamos viendo ya pues prácticamente la pared posterior de la vagina, el torus uterino, el cervix, y estamos viendo ahí los grandes vasos y estamos entrando a la zona donde está el recto sigmoides. Entonces, importante que nosotros podamos visualizar las lesiones y saber que esas lesiones pueden ser más profundas que la punta que solamente estamos viendo. La NAPRO, la endometriosis, pues estos 3 puntos son muy importantes. No se trata de tratar los síntomas, sino de buscar la función reproductiva. Sabemos que la NAPRO es una ciencia que busca restaurar la fertilidad, restaurar la función normal de la mujer, porque nuestra función al final del día es ofrecerle a las pacientes una restauración de su salud, que sea lo que tiene que ser, que su cuerpo y sus hormonas y su función vaya de acuerdo con su naturaleza y su biología, y le demos a ella la posibilidad de ser su propia mejor versión. Ese es nuestro compromiso, llevar a las mujeres a su propia mejor versión. No sustituirla por una versión mejorada con
anticonceptivos, no sustituirla por una versión mejorada con reproducción asistida, sino llevarla a la mejor versión de su propia naturaleza. Y eso lo hacemos como una alternativa a la reproducción asistida, permitiendo concepción natural en muchos de los casos. Yo creo que caso a caso no hay mejor forma de tratar a una mujer que con el enfoque NAPRO o con el enfoque restaurativo de la reproducción. Y se trata de una combinación de tratamientos en todos los sentidos, quirúrgicos, médicos, para mejorar la fertilidad o para mejorar la función hormonal. ¿Cómo hacemos? Bueno, número uno, NAPRO tracking. La mujer que tiene que pasar por un proceso, que está pasando por un proceso de infertilidad, es fundamental que conozca cómo registrar su ciclo menstrual, que lo registre de una manera estandarizada, sistematizada, y la mejor manera que yo conozco hasta este momento es haciéndolo a través de un sistema estandarizado, bien enseñado, donde hay garantía de que lo aprendiste bien, te lo enseñaron bien y quien te lo enseñó lo sabe. Entonces, en este momento, la mejor herramienta que tenemos es el modelo Creighton, el Creighton Model System, que es hoy por hoy la mejor versión de lo que nosotros podemos tener como una forma de hacer track de cómo están sucediendo los ciclos. Muy superior a las aplicaciones, todavía muy superior a las aplicaciones comerciales, a las apps que vienen en los teléfonos, y que nos da mucha más información porque nos va a dar la posibilidad de entender todos los biomarcadores, la presencia o ausencia del moco cervical, las características del moco cervical, la duración de la fase preovulatoria, las características del sangrado menstrual, la duración y la estabilidad de la fase postovulatoria, las características de esa fase postovulatoria, la parte premenstrual, vamos a poder entender, pero también nos va a permitir hacer un perfil hormonal dirigido y un ciclo de segmento folicular, un segmento folicular en ciclo no estimulado, que lo que haremos es una serie de ultrasonidos a lo largo de un ciclo de ovulación de una paciente para entender qué está pasando, qué tamaño tiene el folículo, qué características tiene ese folículo, cómo está el endometrio, cómo está el cérvix, qué está pasando al mismo tiempo que estamos midiendo en la sangre las hormonas de manera dirigida, entendiendo perfectamente y de manera personalizada a cada mujer. La medimos en el momento adecuado para su ciclo menstrual, en ese ciclo, en esa mujer. Vamos a dar tratamiento hormonal sustitutivo para estabilizar el endometrio, tanto el de adentro como el de afuera, pero sobre todo ya el de adentro cuando hemos quitado el de afuera. Este tratamiento hormonal sustitutivo, hormonal cooperativo, no sustitutivo, es un tratamiento hormonal hecho con hormonas. Las hormonas no son malas, la progesterona y el estrógeno son buenísimas, las mujeres las necesitan el estrógeno y la progesterona no solamente para su función reproductiva y para los órganos que están involucrados, lo necesitan para todo su sistema. Hoy tenemos información, y no me voy a extender en esto, pero hoy tenemos información de cómo el estrógeno y la progesterona modifican y van constituyendo el lóbulo prefrontal de las mujeres, de tal forma que alterar la progesterona y el estrógeno en mujeres, por ejemplo, con el uso de anticonceptivos antes de los 21 años de edad, es muy serio para mujeres antes de los 21 años de edad consumir este tipo de sustancias porque puede modificar cómo se está formando esta corteza prefrontal y vemos incluso niveles aumentados hasta un triple de intento suicida en este tipo de mujeres, ansiedad, depresión. Entonces, tratamiento con hormonas para llevarlas, como les decía yo hace rato, a su mejor versión hormonal, a su mejor versión para que sea la mejor forma en la que pueden estar embarazadas, no usando artimonas o estas hormonas sustitutivas que son diferentes biológica y molecularmente, como pueden ser todas las que vienen pues en la mayoría de los anticonceptivos. En algunos casos tenemos que ayudar a la inducción ovulatoria en mujeres que no están ovulando adecuadamente y tenemos que hacer una corrección hormonal dirigida de todas estas pacientes. No nos podemos quedar con el tratamiento médico convencional, no nos podemos quedar con el tratamiento quirúrgico, es piedra angular, pero también es bien importante incorporar en nuestras prácticas, y lo digo al tiempo que lo voy haciendo, ¿no? Esta incorporación actual que hemos intentado y que estamos haciendo cada vez mejores alianzas, mejores formas para nosotros incluso de entender cómo funcionan todos estos suplementos alimenticios y cómo tienen un efecto importante en la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, que ya vimos que es una de las causas principales de la alteración de la función de la endometriosis. Necesitamos tratar eso de manera eficiente, con antioxidantes, NAC, resveratrol, vitamina D,
omega 3, vamos a tener que ayudar a la microbioma, a mejorar la flora intestinal y vaginal. Ayuda muchísimo una dieta antiinflamatoria, reducción de azúcares y reducción de cosas procesadas. Ya me está apareciendo Pili por acá diciéndome, Joaquín, ya te tienes que apurar. Estamos a 1 minuto de terminar, mi Pili. La paroscopía de precisión, importante. No vamos a curar la endometriosis solamente con estos tratamientos y estos. Vamos a necesitar quitar las lesiones, necesitamos quitar la enfermedad y hay que hacer una extirpación completa de las lesiones, tratando de causar el mínimo daño, liberar todas las adherencias y restaurar la anatomía de la pelvis. Ayer hicimos una cirugía, una paciente con endometriosis leve, moderada, no tenía grandes implantes de endometriosis, pero tenía 2 ventanas peritoneales que retraían el peritoneo y que tenían adentro de estas ventanas los ovarios y las trompas. ¿Cuándo se iba a embarazar esta mujer? Y no lo habíamos podido ver en los ultrasonidos y en los estudios de imagen porque se veía que había ovarios, que había trompas, pero no veíamos que estaban adentro de un defecto peritoneal y que estaban realmente escondidos detrás de esta ventana. Entonces hay que quitar las lesiones, hay que liberar adherencias y restaurar la anatomía. Para nosotros es fundamental que en este tipo de cirugía se utilice tecnología como láser y material antiadherente para lograr una buena exéresis de las lesiones sin dañar el tejido que se queda y dejando la formación o previniendo la formación de adherencias de manera eficiente. Queremos hacer, cuando es necesario, cirugía para endometriosis profunda, meternos hasta donde nos tengamos que meter. Aquí hay mucho de donde podríamos dedicarle otra hora a hablar de qué tan necesario o no es cortar un pedazo de intestino, quitar un pedazo de la vejiga o no en estos casos, pero cada vez estamos más en la, digamos, camino de pensar que sí hay que hacerlo, sí hay que quitarlo. Hacer la resección de quistes endometriósicos de la manera más conservadora posible y hacer una correcta resección de las lesiones. Aquí les muestro unas imágenes de pacientes que tenían endometriosis. Imagínense esta pelvis, ¿dónde va a ocurrir el embarazo si los ovarios están escondidos ahí, están metidos, están detrás de las trompas están llenas de adherencias, estas adherencias están pegando el ovario a la parte posterior del útero, las alpinges. Entonces, pues hay que reparar la anatomía, quitar todas esas adherencias, dejar las alpinges libres, dejar los ovarios libres, ambas superficies ovulatorias, que los ovarios queden libres y colgando para permitir la ovulación adecuada. ¿Cómo impacta esto? Pues hay también, nuevamente, mucha estadística. Hay quien dice, cuando hay la endometriosis es leve a moderada, lo que está publicado es que cuando es de leve a moderada tendremos un 50-80% de embarazo espontáneo y cuando es profunda entre 30 y 50% de embarazo espontáneo. Yo creo personalmente que es más, que muchas veces a estas mujeres con endometriosis profunda hay veces que no las dejan pasar a la búsqueda de un embarazo espontáneo, sino directamente las mandan in vitro, algunas con éxito, y entonces pues ya no sabemos si se hubieran embarazado de manera espontánea. Lo que sí sabemos es que muchas de ellas se embarazan de un segundo o un tercer embarazo después de manera espontánea. Entonces pareciera que este número va a ir en aumento o está aumentando. Pero si nosotros decimos que entre el 50 y 80% de las mujeres que tienen endometriosis leve moderada logra el embarazo, es un número altísimo, está muy por arriba de cualquier tratamiento sustitutivo como puede ser la reproducción asistida. Entonces, no tengo duda en decir que caso a caso, cada mujer que nosotros podemos atender a través de la nanotecnología tiene una mejor posibilidad de tratamiento resolutivo de su problema que con cualquier otro abordaje que haya hoy por hoy en la medicina. Conclusiones. La NAPRO va a priorizar la restauración de la anatomía y de la función. La cirugía restaurativa es relevante, importante y muy, muy, muy importante que ustedes puedan referir estos casos a centros en donde estamos operando endometriosis de manera cotidiana, de manera rutinaria y donde lo hacemos de manera institucionalizada y en equipo para poder restaurar adecuadamente la anatomía, restaurar la fertilidad y la mejor comprensión de la función ovárica, tratamientos médicos personalizados, esto es lo que hacemos nosotros, tratamientos médicos personalizados optimizando los resultados. Tratamos de hacer un enfoque multidisciplinario, cirugía, endocrinología, nutrición, etcétera, y es una excelente alternativa. No sé por qué, incluso la inteligencia artificial de Windows me sugirió una rata para decir alternativa eficaz a la reproducción asistida en muchos casos. Entonces, bueno, yo no la cambié, así venía y les mando muchos saludos
Y bueno, aquí les dejo algunas referencias importantes donde estuvimos obteniendo parte de esta información y casi en punto termino para dar paso si es que hubiera por ahí alguna pregunta, Pili. Oh, sí que hay preguntas. Tenemos muchas preguntas. Gracias por tu puntualidad. Qué impresión. Wow. A ver, voy con la primera. Una paciente diagnosticada con endometriosis, ya sea por USG o laparoscopía, ¿cómo descarta que su endometriosis no está en diafragma o en cerebro? ¿Hay síntomas particulares para estos casos? O luego puede una mujer tener endometriosis, por ejemplo, solo en el cerebro, pero no en la cavidad pélvica. Y de una vez me voy con la siguiente pregunta, para tener las dos de una vez. ¿Sí recomiendas la laparoscopía de primera línea en la investigación de infertilidad? Bien, interesantísimas las dos preguntas. Fíjate que los casos de endometriosis cerebral y extraperitoneal, o sea, pulmonar, etcétera, son casos anecdóticos, son pocos casos afortunadamente los que vemos y no son rutinarios, por lo cual no se hace de rutina un estudio de resonancia magnética del cerebro, por ejemplo, para encontrar endometriosis. Más bien son estudios que se han hecho en retrospectiva. Oye, le está sangrando el cerebro, no entendemos por qué, etcétera, y resultó que fue endometriosis. Cuando hacemos una laparoscopía convencional o una cirugía robótica, parte del protocolo es hacer una revisión sistematizada de la pelvis y muchas veces ahí, bueno, lo que vamos a ir a buscar ahí es si hay endometriosis en otras localizaciones como endometriosis en el diafragma. Cuando se identificara la endometriosis en el diafragma, lo correcto sería retirar esa endometriosis. Parte de los problemas que nos encontramos nosotros en México es que tampoco hay cirujanos tan familiarizados con la endometriosis que puedan estar disponibles a la hora del procedimiento. Entonces, si de repente tienes el hallazgo de una endometriosis, yo no me puedo meter a cortar el diafragma. O sea, a ver, atrás del diafragma está el corazón. Y si por alguna razón tengo un accidente, corto de más y le hago un agujero al corazón y se me empieza a llenar esto de sangre, nos morimos todos. Entonces, tendría que venir un especialista en cirugía torácica que esté entrenado en cirugía robótica y que pueda quitar las lesiones y que las vaya a quitar. Afortunadamente, no hemos tenido casos de lesiones severas en el diafragma o de síntomas de estas lesiones, donde hay sangrado por la boca o por la nariz al momento de cada menstruación. Afortunadamente no nos han llegado. Nosotros somos un centro de referencia, Pili, de muchas pacientes que vienen de muchos lados a operarse, pero generalmente operamos pacientes que tienen un problema reproductivo de fondo. Si nosotros fuéramos un centro que nos dedicáramos a operar pacientes con dolor y nos llegara la paciente que ya multioperaron y tiene dolor, que nos han llegado, pero no es nuestro fuerte, tendríamos tal vez más casos de este tipo de casos. Hoy no los tenemos. Hacemos una visualización y la verdad es que nosotros no hemos tenido casos de endometriosis en el diafragma, afortunadamente, pero bueno, es eso lo que hay que hacer. No se hace de rutina. Y dos, hay diferentes formas de pensar. Y una de las cosas que nosotros cambiamos cuando llegamos a México, el protocolo NAPRO natural, o sea, el protocolo que diseñó Hilgers de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, incluye que todas las pacientes que llegan a tratamiento con él pasen por un proceso de laparoscopía diagnóstica, justo por esto, porque los estudios de imagen son insuficientes. Y ahí en esa laparoscopía se hace el diagnóstico de la endometriosis y posteriormente se hace una cirugía para quitar la endometriosis, ya una cirugía planeada de acuerdo a lo que se vio en los hallazgos. México y Latinoamérica en general funciona un poco diferente desde el punto de vista de los seguros y desde el punto de vista de la idiosincrasia de los pacientes. Si nosotros modificamos un poco este protocolo haciendo lo que hoy nosotros hacemos es NAPRO tracking, detección de cuestiones que puedan ser médicas, abordaje médico y tratamiento por un tiempo, y si no hay embarazo, entonces, y no hay hallazgos, sugerimos la laparoscopía. Si desde el principio hay hallazgos, y a veces pueden ser cualquier hallazgo, o sea, hay veces que hay miomas, hay otros hallazgos, y le decimos a las pacientes, vamos a entrar por tu mioma, pero casi te aseguro que vamos a encontrar endometriosis. Y es lo que nos pasa.
encontramos mucha endometriosis, aún en pacientes que entraron por otra razón. Y bueno, esto responde un poquito. Me encantaría que todas las pacientes que tienen un problema reproductivo pudieran pasar por una laparoscopía. Creo que sería genial. En México es bien poco accesible porque es muy caro y porque los seguros no cubren los procedimientos diagnósticos si no hay un diagnóstico, por así decirlo. Entonces, nos complicaría mucho hacer procedimientos diagnósticos y luego una segunda intervención, vuelve a gastar, vuelve a hacer todo el esfuerzo, vuelve a meterte al quirófano, vuelve a entrar a la anestesia para ahora sí tratártelo. Entonces, nosotros hemos cambiado un poquito ese protocolo y así le hacemos. Muchas gracias. Tenemos otras dos. ¿Cuáles son las causas específicas de la endometriosis que has tocado ya un poco? ¿Son puramente genéticas o igualmente puede ser secundaria a otra condición de inflamación crónica? Son las dos. O sea, al final hay un tema, como decía, la integración de las 5 teorías es que sí hay algo genético en el fondo, pero también hay mucho de epigenético. Entonces, hoy estamos viendo más prevalencia y tal vez empezamos a ver más endometriosis justo porque estamos hiperestrogenizados. Hoy vemos una gran cantidad de lo que llamamos nosotros los disruptores endocrinos. Todos estos plásticos en los que consumimos alimentos, todos estos alimentos no orgánicos que fueron bañados con pesticidas, que fueron bañados, que son vacas o pollos, que fueron tratados con hormonas, etcétera. Finalmente lo que estamos consumiendo son estrógenos o parecidos a los estrógenos. Y al estar hiperestrogenizados estamos nosotros dándole de comer a esta endometriosis. Y entonces mujeres que tenían el gen de la endometriosis y le dimos esto, lo va a desarrollar. O sea, es como el niño que tenía el gen para ser diabético y le dimos una dieta alta en calorías y de puro refresco y carbohidratos, pues ese niño se va a hacer diabético. También hay otro niño que no tenía el gen y le dimos la misma dieta y también tiene posibilidades. Entonces, también la mujer que no tenía la genética para ser y tiene una condición inflamatoria crónica, porque tiene disbiosis intestinal, porque tiene alteración en todo el tema de la microbiota, porque está constantemente inflamada, porque tiene a lo mejor el cervix, su condición, una de las condiciones es que tienen el cervix muy, muy cerrado, o sea, que el colágeno de su cervix es muy, muy cerrado. Entonces, no hay una menstruación tan fácil y hay más menstruación retrógrada y la presencia de esta menstruación retrógrada y la presencia de estas células, pues ahí está constante y entonces va haciendo esta metaplasia celómica de la que ya platicamos. Todas son factores, es multifactorial la endometriosis. Entonces, no hay una causa específica. Todas las causas que abordamos son las causas de la endometriosis. Ya. Ahora nos preguntan si la hormona antimuleriana baja podría ser referencia en el diagnóstico de la endometriosis. Gran pregunta y gracias por hacerla porque era parte que tenía que haber mencionado y no lo mencioné. La endometriosis y todos estos cascada de eventos inflamatorios donde hay linfocitos B, macrófagos, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento endotelial, etcétera, afecta la antimuleriana. Entonces, una antimuleriana baja puede estar baja justo por la endometriosis. No es diagnóstico de endometriosis, pero puede estar baja por la endometriosis. Cuando nosotros tenemos sospecha de endometriosis y antimuleriana baja, le decimos a la paciente, tranquila, es posible que no esté tan baja. O sea, tu realidad puede ser otra, pero claro que ese ovario que nosotros estamos queriendo entender se está expresando a través de la antimuleriana el ovario. La antimuleriana es una hormona que se produce en los ovocitos y los ovocitos de una mujer son finitos, o sea, nace con un cierto número y se los va consumiendo conforme van pasando los ciclos. Entonces suponemos que si hay menos ovocitos, hay menos antimuleriana. Bueno, pues digamos que la endometriosis tiene secuestrado al ovario y entonces los ovocitos no enseñan su antimuleriana y se ve menos que lo que en realidad tiene. Y entonces podemos tener una falsa interpretación de una antimuleriana baja. Entonces hay mujeres que les han dicho, tú ya no ovulas o ya no vas a ovular o ya
no tienes forma de embarazarte natural porque tu antimoleriana está por debajo de 1, que además eso es mentira, pero ya le dicen, está por debajo de 1, tú ya no te vas a poder embarazar con tus óvulos, requieres a una donadora, y entonces llegan tronándose los dedos y mascándose las uñas, y resulta que quitamos la endometriosis, tenían 0.8, 0.7, quitamos la endometriosis y en una evaluación posterior tiene 1.3, 1.4. Entonces es una falsa sensación de antimoleriana baja, si lo podemos decir de esa forma. Wow. Wow, qué interesante. Si tienes un minuto más, tenemos muchas preguntas, entonces vamos a plantear otra más. ¿A qué se debe la deficiencia de DHEA y qué se puede hacer cuando la paciente, al intentar suplementar con ella, presenta cuadros de ansiedad y depresión por esta hormona exógena? Bien, es a whole different story, ¿no? Aquí ya no es endometriosis. La dihidroepiandrostenediona es un andrógeno y estos andrógenos se pueden producir en el ovario y en la glándula suprarrenal. Cuando la tenemos en su versión sulfatada, está producida en la glándula suprarrenal y es un diferenciador, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver si la mujer tiene un hiperandrogenismo, si este hiperandrogenismo viene de la suprarrenal o del ovario, si vemos que hay más androstenediona o más DEA directa, viene del ovario, y si hay DEA sulfatada, viene de allá. Es un andrógeno, y como estos andrógenos tienen muchos efectos no tan positivos en el tema hormonal femenino, ¿no? Porque finalmente los andrógenos son hormonas masculinas y afectan toda la inercia. Ahora, la dehidroepiandrostenediona puede estar elevada por muchas razones. Una de ellas puede ser un desequilibrio hormonal parecido o del tipo del ovario poliquístico. Puede ser el ovario poliquístico. Seguramente Fer, en la siguiente sesión, hablará mucho de estos andrógenos y hablará mucho de la dehidroepiandrostenediona, de cómo suplementarla. El problema, yo creo, de los suplementos, y por eso digo, estamos tratando nosotros de meternos a este mundo y de entenderle mejor, es que ha crecido demasiado rápido, y ha crecido demasiado rápido con pocas raíces, porque no hay un órgano regulador importante que diga cuál sí, cuál no, cuál es la dosis y cuál es la forma adecuada. Entonces, de pronto sale ahí una gente novedosa que dice, mi omega es el único bueno porque sí viene del pescado chiquito. Y el otro dice, el mío es el bueno porque viene del pescado grandote. Y nosotros fuimos testigos apenas de una serie de argumentaciones a favor o en contra de ciertos suplementos en un chat en donde estamos muchos de nosotros en Latinoamérica, que si tal certificación, y luego alguien viene y aclara, no, hombre, esa certificación ya está vendida, por una lana se la dan a cualquiera, entonces ya no podemos confiar en ella. Eso nos pasa, no solo con la DEA, no solo con la vitamina D, no solo con la omega, con todos los suplementos. Entonces, ¿por qué esta mujer tiene ansiedad y depresión si está tomando DEA? No lo sé, a lo mejor está tomando una DEA equivocada, a lo mejor está tomando una dosis equivocada, no sé quién se la recetó, no sé cuánto se está tomando, no sé en qué forma se la está tomando, y no sé si se está tomando solo eso o también se está tomando un mix de hongos adaptógenos y 3 cucharadas de maca y 2 de vitamina C en la mañana y unas gomitas que le vendieron la vecina porque ya se metió a un multinivel a vender vitaminas. Ese es un problema. Entonces, esta chica, yo no sé si está experimentando depresión por la pura DHA o por un conjunto de cosas que están alrededor. Entonces, no tengo yo información de que si la DEA pueda producir esto. La verdad, tengo poca experiencia. Seguro, a lo mejor, Fer, en la siguiente plática que nos va a hablar más del tema relacionado con el ovario poliquístico pueda abundar un poquito más. Pero bueno, esa es la deficiencia de la DEA también, que para esta, sí tiene que ver a veces con una falla en toda la señal, digamos, de enzimas y de cosas que nosotras y ustedes necesitan para ir procesando estas hormonas esteroideas y para ir derivando de una a otra en toda la esteroidogénesis, y a veces se atora y entonces no hay la producción de la siguiente línea y ahí hay deficiencia de esta DEA. Muchísimas gracias, Joaquín. Qué ponencia tan enriquecedora, qué ponencias tan enriquecedoras hemos tenido. Y llevamos solamente 2. Vamos a escuchar ahora un testimonio. Aquí están tus datos para que todas las personas te sigan y sepan cómo ponerse en contacto contigo. Escuchamos un breve testimonio y vamos con la siguiente ponencia.
Muchas gracias, Pili. Saludos a todos. Por aquí nos vemos. Saludos. A mis 14 años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico y a partir de ahí me recetaron pastillas anticonceptivas que tomé por los siguientes 10 años para curar esta condición. Años después me casé y cuando quise concebir junto a mi esposo tuvimos muchas dificultades para hacerlo. Fuimos a distintos doctores y especialistas. Todos nos decían que mi diagnóstico era infertilidad por causa desconocida y que la única manera de lograr ser padres era por medio de la reproducción asistida, específicamente la fertilización in vitro. Pero estas técnicas no fueron una opción para nosotros. Los doctores nunca nos ofrecieron un diagnóstico concreto ni soluciones científicas de la raíz de mi problema y vivimos la infertilidad durante 7 años, hasta que conocimos el modelo Creighton y la naprotecnología. Gracias a esto, pudimos llegar a la raíz de mi infertilidad, restaurarla y poder concebir de forma natural 4 hijos. Ahora, luego de varios años, seguimos siendo usuarios del método y lo utilizamos para espaciar nuestros hijos y planificar nuestra familia.